Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 4, aritmética de punto fijo. Bueno, para esta segunda parte nos quedaba pendiente analizar de qué manera se implementan las operaciones en función de cuál haya sido la representación que adoptamos para los números con signo. Y de alguna manera, una vez que tengamos ese dato, que es el que nos estaba faltando para redondear la comparativa, tal vez estemos en condiciones de, ver el podio, ver quién queda primero, quién queda segundo, quién queda tercero. Y después, sobre el final de esta segunda parte del módulo, vamos a hablar dos palabras de codificaciones alternativas o de repente codificaciones también más contemporáneas, porque nos estamos concentrando mucho en cómo se representa la información numérica desde ya. Estamos apuntando a lograr una aritmética propicia para las computadoras, pero bueno, habrán notado que también la computadora representa otras cosas, aparte de números, números enteros, números fraccionarios, también representamos, ¿por qué no?, cadenas de caracteres o propiamente dicho letras, ¿no?, en esas cadenas de caracteres. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese punto sobre el final del módulo. Habíamos quedado en nuestro análisis de las tres representaciones. Habíamos quedado justo a punto de tener que estudiar cómo se implementan los algoritmos para las operaciones en esas distintas representaciones. Al igual que cuando vimos cómo representar los números negativos, vamos a arrancar por signo magnitud, un poco apelando a lo intuitivo que resulta esa representación. ¿Qué tenemos que hacer para sumar dos números que están codificados en signo magnitud? Bueno, esencialmente vamos a hacer una suma. Pero tenemos que tener presente que en realidad están codificados en signo magnitud, es decir, pueden ser números positivos o negativos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y desde ya, la entrada viene codificada en signo magnitud, necesitamos que este algoritmo construya la salida también en signo magnitud. Empecemos. Suponemos que nos están dando como argumentos sobre los cuales vamos a operar dos números en signo magnitud. Uno es x compuesto de esos n dígitos, el otro es y compuesto también de esos n dígitos. En algún punto, recordaron, no sé por qué había cambiado la p de precisión por la n, pero bueno, los voy a utilizar intercambiablemente y creo que en todo este módulo está n en lugar de p. Pero estamos hablando de eso, de la cantidad de dígitos con los cuales podemos disponer en nuestra arquitectura. Y está absolutamente parametrizado, ¿no? Está en n y bueno, n será lo que tenga que ser. Si estos son los números que hay que sumar, vamos a hacer un análisis por casos. Si son del mismo signo, bueno, o sea, sería un positivo se suma a un positivo o un negativo se suma a un negativo. Y si prestan atención a esas combinaciones, el resultado siempre es más grande, porque dos positivos que se suman, es claro que la magnitud del resultado es mayor. Y si son negativos, tal vez cuesta entender por qué dos negativos sumados terminan dando un negativo de mayor magnitud, o sea, un número más alejado del cero. Tal vez ayuda a ver que sumar un negativo es lo mismo que restar un positivo. Y por lo menos eso me sirve a mí. Yo pienso, si tengo un número negativo y le resto otro, todavía va a ser un número, por así decir, más negativo. Llega a escuchar a algún amigo matemático esta forma de expresarse y saca el tanto y se hace un harakiri. En realidad está como, suavizado, por así decir, la terminología matemática, un poco hasta el punto en el cual la necesitamos nosotros. Por eso digo un número más negativo. Técnicamente es un número que está más alejado del cero en el sentido de los números negativos. Pero verán que la frase esa queda muy larga y por ahí, si nos genera tanta confusión hablar de que es más negativo, se entiende igual. Ahora bien, ¿cuál es el signo del resultado si los dos tienen el mismo signo? No hay duda. Si son dos positivos, el resultado tiene una magnitud mayor, se aleja más del cero hacia los positivos. Obviamente que va a ser el signo de cualquiera de los dos, por poner algo, ya que el algoritmo tiene que ser en concreto. Bueno, puse el signo del primero. Obviamente funcionaba igual poner el signo del segundo. Era lo mismo poner x n-1 o x o y n-1. Un detalle que, no lo destaqué, está a la vista. Lo que se suma en el caso de que sean números del mismo signo son las magnitudes. El signo se lo corre al costado, a decir verdad, el signo se lo utiliza acá, en esta comparativa.
en esta comparativa de acá. Acá se utiliza el signo y si esta comparación da que sí, digamos esto, más allá de que hay un solo igual, es el igual matemático, sería como el igual igual nuestro de las sentencias condicionales. Si son iguales los signos, con el resto de la magnitud, o sea, noten que va de 0 a n-2, dejamos de lado el bidesigno, el dígito de signo, tenemos que hablar en general, y de este lado lo mismo, dejamos de lado el dígito de signo y nos concentramos en los dígitos que componen la mantisa de esta representación signo-magnitud. Ahora bien, ¿qué pasa si hay acarreo a la posición del signo? De alguna manera, yo sumo las magnitudes y el resultado no me entra en n-1 dígitos, ¿no? Desde el 0 a n-2. Necesito n dígitos, no n-1. Entonces tengo un acarreo a la posición que está ocupada por el signo. Sería la posición n-1. Recuerden que arrancamos de 0. Bueno, en ese caso, es un número que yo no lo puedo escribir, porque yo no puedo poner parte de la magnitud dentro del dígito que representa el signo. Recuerden que el dígito que representa el signo solo puede valer 0 para los positivos o base menos 1 para los negativos. Si vale 0, por ejemplo, porque era un número positivo, y me viene 1 de carry, entonces en lugar de 0 va a valer 1, ya se rompió el número. Lo mismo sucede si era base menos 1. Viene base menos 1, le sumo 1 y da peor todavía, da un acarreo por fuera de los n dígitos de la codificación signo-magnitud. Una locura. ¿Qué es esa situación tan rara que no es representable en la computadora? Es una situación que los humanos en papel y lápiz o en tiza y pizarrón la manejamos sin ningún problema. Vos estás sumando 9 más 1, te da 0, me llevo 1. ¿Dónde pongo ese 1 que llevo? Lo pongo al lado. Ah, pero no había espacio. Bueno, hago el número, lo hago más chiquito. Es más, lo escribo en el renglón de abajo, le pongo un asterisco y una flechita. O sea, le encontramos la vuelta para hacerlo entrar. Estaba en el final de la hoja, pongo un asterisco y una llamada y del otro lado continúo. Le encontramos la vuelta. Ahora, la computadora no puede hacer nada de eso. Si la computadora tiene lugar para 10 dígitos, entran 10 dígitos. No entran ni uno más ni uno menos, entran exactamente 10. Entonces, esta es una situación que la computadora, a diferencia de los humanos, necesita reconocer que se está produciendo e informarla. ¿Por qué? Porque ese acarreo, como no puede ser guardado en el dígito del signo, va a ser descartado. Y si uno descarta el acarreo, volvamos al ejemplo ese sencillo, 9 más 1. Si yo descarto el acarreo, voy a estar diciendo que 9 más 1 es 0. Y está mal. Claro, está mal porque es 10. Bien, la computadora va a decir que 9 más 1 es 0. Entonces necesita indicarnos de alguna manera que se dio esa situación en la cual está generando, aplicando un algoritmo correcto, un resultado incorrecto. ¿Me siguen la idea? No es que está mal el algoritmo, lo que pasa es que no entra el resultado. Por eso hablamos de, la palabra overflow en inglés, que significa desborde. Es como que vos tenés una jarra, no sé, de vino hasta arriba y le tirás, querés aprovechar para vaciar la botella y llega un punto que no entra más y va a desbordar y después terrible enchastre. Parece ese video del otro día que se rompió un silo que guardaba vino y toda la gente lloraba, dice chupo el piso, que se ve una manga de borracho en el país parece. Volviendo a este punto, ¿por qué se llama desborde? Justamente porque no entró en el espacio que tenía previamente asignado y algo sobró, algo se cayó al piso, o en este caso, no sé dónde se cayó al éter, porque dentro de la computadora cuando ese acarreo no es considerado, desaparece. ¿Qué pasa? Nos queda todavía otro caso. ¿Qué pasa si los signos no eran iguales? Vimos recién si los signos son iguales, analizamos cómo se construye el resultado, tuvimos en cuenta qué pasaba si se producía overflow cuando hay acarreo a la posición del signo. La otra alternativa es si los signos son diferentes. Si los signos son diferentes, acá estamos en problemas porque se va a estar produciendo una resta. O sea, estamos sumando, por ejemplo, 3 más menos 5. Va a haber una resta. O, por otro lado, podríamos estar sumando menos 3 más 5. Ahí también, productos que son de distintos signos, se va a estar produciendo una resta. Pero para que el resultado esté bien armado, necesitamos poner arriba el de mayor magnitud y abajo el de menor magnitud y de ahí recién en ese momento hacer la resta. Es para poder determinar también cuál es el signo del resultado. Entonces el algoritmo que está de nuevo
bien pensado, cuando detectamos que los signos no son iguales, pasamos a comparar las magnitudes. Y noten que acá, bueno, en lugar de poner todos los dígitos de la magnitud, simplemente hablo de x, y para concentrarme realmente en la magnitud, hablo de valor absoluto de x, ¿no? Sería lo mismo que decir, miro la magnitud, o sea, no presto atención al signo. Y miramos x y miramos y, que sabemos que son de distintos signos, pero los miramos independientemente del signo. O sea, miro el 5 y el menos 3, o miro, no me acuerdo con otro ejemplo, el menos 5 y el 3, no importa, me olvido de los signos, o sea, miro el 5 y miro el 3, y en ese punto creo que va a ser claro cuál es mayor de los dos. Si se produce que el primero, x, es estrictamente menor que el segundo, solo en ese caso los intercambiamos. Y ustedes pueden hacer el análisis de qué pasa en el else, si eso fuera un if. Bueno, si esa condición no se cumple, ¿qué significa? Hay dos alternativas, ¿no? Si valor absoluto de x no es estrictamente menor que valor absoluto de y. La primera alternativa es que son iguales. No habría ningún problema. La segunda alternativa es que son iguales, porque cuando hagamos la resta va a dar 0, por eso digo no va a haber problema. La segunda alternativa es que x sea estrictamente mayor que y. Tampoco va a haber problema, porque ¿qué tenemos que hacer a continuación? Una vez que tenemos la certeza de que el de arriba es igual o mayor al de abajo, bueno, restarlo. Noten que este paso se hace siempre independientemente de que hayamos intercambiado x con y. Porque si no lo intercambiamos, significa que era más grande o era igual a x, y si sí lo intercambiamos, es porque x era menor, pero como lo intercambiamos, ahora el x pasó a ser el mayor, ¿no? Porque hubo un swap, x fue al y, el y fue al x. Tengan presente que si vamos a implementar todo esto en hardware, todas estas cosas que decimos con enunciados y diciendo, bueno, agarré el número, lo comparás, lo mueves para acá, lo pones para allá, todo eso tiene que ser implementado en hardware. Lo cual, cuanto más vuelta demos, más hardware necesitamos, por ende es una electrónica que es más costosa porque está compuesta de mayor cantidad de compuertas, mayor cantidad de transistores. Y por otro lado, cuanto más voluminoso es un circuito, tengan también presente que más electricidad consume para funcionar. Entonces, si estamos haciendo el circuito sumador de una PC, bueno, no importa, lo sumo funciona como un caloventor. En invierno, bueno, y en verano echas la bronca porque también funciona como un caloventor. Pero si es un celular, esto es algo que nos pega feo, porque la batería en lugar de durar, no sé, 8 horas, dura 5, o 7. Lo que pasa es que cada una de estas decisiones, que parecen muy pequeñitas en sí, cuando se toman todas en conjunto, transforma, bueno, pasás de tener un celular que la batería le duraba 3-4 días a uno que se descarga en mediodía o en media tarde. Bueno, independientemente de que hayamos hecho el swap o no, el intercambio o no, salimos a buscar el resultado haciendo una resta. Otro punto importante acá. Necesito un circuito sumador para el caso que los signos son iguales, y ahora necesito otro circuito diferente, que es el circuito restador. Porque bueno, son dos electrónicas diferentes, uno es sumar, el otro es restar. La verdad que no viene bien el algoritmo de suma en signo magnitud. Es muy involucrado en hardware, por lo que venimos viendo. Bueno, ¿y qué pasa con el signo del resultado? Al igual que antes, también va a ser el signo del primer número. ¿Por qué? Y porque nos aseguramos que el primero, x, al final del algoritmo termine siendo el de mayor magnitud, y por ende, si uno tenía el 3 y el 5, no importa cuál es positivo o cuál es negativo, seguro que el signo del resultado va a ser el que acompaña al 5. Entonces, síganme, si era más 3 más menos 5, el resultado va a ser negativo. Y si era menos 3 más 5, el resultado va a ser positivo. Noten cómo el resultado siempre tiene el signo del que tiene mayor magnitud, que es lo que nos aseguramos aquí al decir que el signo del resultado va a ser xn-1. Bueno, veámoslo en funcionamiento. Tenemos nuestra precisión n igual a 8, p igual a 8 y una base 2, y queremos hacer la suma de un par de números codificados en signo magnitud. Vamos por el caso el primer caso considerado por el algoritmo, justamente, el de que los x e y tienen el mismo signo. Hicimos el caso para los positivos, obviamente lo mismo pasaría al considerar los negativos, digamos, el algoritmo funciona igual, porque el algoritmo lo que hace es, noten que yo acá con este espacio traté de mostrar que va el signo por un lado y va la magnitud por el otro. ¿Y qué es este cero chiquitito que está acá arriba? Traté, en la medida de lo posible, hasta donde me deja el editor,
de las transparencias, que es el carry a la posición del signo. Lo indico porque habíamos señalado que si esto fuera un 1, estamos en problema. Si hay un carry a la posición del signo, estamos en problema. Pero en este caso no, fíjense que 0 más 0, ¿cómo 0 más 0 dio 1? Bueno, si hacen la cuenta, seguramente hay un carry que viene para acá, eventualmente cae en esta posición, que no es la del signo. Este es el dígito más significativo de la mantilla, de la magnitud, perdón. Y cuando hacemos 0 más 0 más 1 es 1, acarreo 0. Con este 0 es justamente lo que queríamos encontrar allí. Y noten esto, bueno, ahí está la transformación a base 10 para... de repente para verificar, esto siempre lo podemos hacer. Si hay un ejercicio en el práctico que nos pide operar en base 2, nada impide, habiendo antes hecho el práctico de cambio de base, nada nos impide que lo pasemos a base 10 y operamos directamente acá. Hacemos 5 y 2, 7, 2 y 6, 8, listo, 25 más 102, 87. Y después podemos verificar si la suma que hacemos acá en binario, este número de acá realmente representa o no representa el 87. En este caso todo va a funcionar bien, así que pasamos al caso siguiente. El caso siguiente, el caso más interesante o más demandante, es cuando los operandos son de distintos signos. Y en este caso, a propósito, elegí un ejemplo en donde teníamos, si quieren lo vemos acá en base 10, teníamos el de menor magnitud, 84 claramente es menor a 120, entonces se dispara el swap. ¿En qué consiste el swap? En agarrar el que estaba arriba, lo escribo abajo. El que estaba abajo, lo escribo arriba. Y luego seguimos con el algoritmo. ¿Qué nos dice el algoritmo? Que tenemos que llevar adelante una resta. Una vez que el de arriba es el de mayor magnitud, llevamos adelante una resta. Acá es donde tal vez noten que el algoritmo va a ser diferente. Pues fíjense que 0 menos 1... ¿Cómo 0 menos 1, 0? Claro, porque le pedí 1 al de al lado. Entonces es 10 menos 1 es 1. Y acá este 1 se lo pasó al de al lado. Entonces 0 menos 0 es 0. Noten que lo que hacemos dígito a dígito es diferente cuando son de distintos signos que cuando son de distintos signos. Perdón, del mismo signo. Esto es lo que les señalaba de que el signo magnitud no tiene un buen resultado a nivel del hardware que requiere. Requiere un circuito sumador y un circuito restador en paralelo. Y además necesita hacer una comparación. Esta comparación, después bueno, lo vamos a resumir más adelante, pero esta comparación por la cual nos dimos cuenta que el de arriba era más chiquito que el de abajo, nosotros lo hacemos a golpe de vista, ¿no? Acá yo justo con este espacio en blanco queda clarito. Si acá hay un 0, acá hay un 1, listo, 120 es más grande que 84, o que 0,84. Pero la computadora no hace eso, no mira los números. ¿Qué hace la computadora? Es buena pregunta, ¿qué hace la computadora? ¿Cómo hace la computadora para saber que un número es mayor que el otro? Una opción podría ser implementar, codificar el algoritmo que usamos los humanos. ¿Cuál es el algoritmo que usamos los humanos? Ahora me vine a los binarios un poco para simular que somos la compu. El algoritmo que usamos los humanos es empezar de más a la izquierda, lo que hicimos recién acá con base 10, ¿no? Empezamos de más a la izquierda, del dígito más significativo y vamos hacia adentro. Mientras van siendo iguales, seguimos avanzando. Cuando aparece el primero que es menor que el otro, fíjense, 0 es menor que 1, ahí frenamos. Así es el algoritmo de los humanos. Y obviamente fíjense que el de arriba es más chiquito que el de abajo. O sea, el algoritmo funciona. Ahora, podríamos codificar ese algoritmo y tener un circuito comparador, en cuyo caso el signo magnitud necesitaría tres cosas. Un circuito sumador, un circuito restador y un circuito comparador. Bueno, a alguien se le ocurrió que a la computadora, los humanos tenemos preferencia por algoritmos más simples. A la computadora prácticamente le da lo mismo, sumar que multiplicar. Quiero decir, si tenés la electrónica, dame tiempo y te sumo, te multiplico. No, tal vez el algoritmo de multiplicación tarda un poco más que el de suma, seguro. Pero no es que le tiene aversión a la multiplicación como por ahí nosotros decimos, uy, no, pará, no me hagas hacer cuentas. La computadora dice, sí, haceme hacer cuentas, ¿qué problema hay? Para eso me crearon. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, una manera que se puede reutilizar los circuitos que ya tenemos es implementar las comparaciones en base a una operación de resta. ¿Y cómo hacen? Increíblemente. Restan a 84, le restan 120. Recuerden que estamos operando la comparación, sí, como decía el algoritmo que era, sobre el valor absoluto. No le presten atención a los números. Compara a 84 positivo, le resta 120 positivo. ¿Sí? Lo que decía recién, no miramos los dígitos. Lleva adelante esa resta y ¿qué le da? Le da menos 36. No importa el resultado, saben que mira el signo. Como dio negativo el resultado de la resta,
sabe que el segundo es más grande que el primero. Esa es la manera en la que hace la computadora para comparar dos números. Obviamente, si da positivo, el primero es más grande que el segundo. Si da 0, bueno, los dos son iguales, ¿no? Las tres combinaciones posibles o resultados posibles al comparar dos números. Increíblemente la computadora lo hace haciendo esa cuenta. Nosotros ni de casualidad miramos los números o a lo sumo ponemos uno arriba del otro, como teníamos acá en binario, y bueno, la verdad uno va mirándolo y decimos, el de arriba es más chiquito que el de abajo. Adelante, seguimos nosotros con nuestro algoritmo y que la computadora use el algoritmo que guste. Pero ¿qué logramos con eso? Bueno, en lugar de necesitar 3 circuitos diferentes para el algoritmo para hacer una suma, una operación de suma, necesitamos tan solo dos circuitos. El de suma, que bueno, si estás implementando la operación de suma, tener que usar el circuito de suma es como que sí, bueno, sí, hasta ahí estamos. Pero te ahorras el comparador, pero sin embargo tenés que tener un circuito de resta. Ustedes por ahí están pensando, bueno, pero yo por ahí más adelante también quiera tener la operación de resta, y en ese caso tal vez me haga falta usar el circuito de resta. Ok, hasta esta altura estamos de acuerdo. También tengan presente que los circuitos, las representaciones complementarias que vamos a ver a continuación, después de ver cómo funciona el tema del overflow, justamente su razón de ser era poder resolver las restas utilizando el circuito sumador. Ahora lo vamos a ver. Y obviamente si esto llega a ser así, que bueno, les adelanto, es así, ahí tendríamos un argumento muy fuerte a favor de los sistemas complementarios que nos va a permitir decir, mira, signo magnitud, muy interesante, muy intuitivo todo, pero la verdad no me sirve. Yo quiero que la batería dure un par de horas más, yo quiero que la computadora me salga, bueno, un par de miles de pesos menos en la medida de lo posible. Estoy hablando de tener menos hardware que gasta menos corriente, tener menos transistores que, bueno, hace más barato en sí el comprar el chip. En este caso, bueno, nos quedaba entonces el de más magnitud arriba, llevábamos adelante la cuenta, la resta. Ustedes estaban pensando, pero entonces hace la resta dos veces. Bueno, sí, la hizo para ver si había que swapear y después la hicimos para finalmente obtener el resultado. Quizás se puede implementar la optimización de que si tuviste que hacer swap, bueno, ya la tenés acá, entonces no la necesitas de nuevo. Pero bueno, habría que ver caso por caso si están todas las combinaciones cubiertas. Ahí nos quedó el 36 del resultado, de hacer la resta de 120 menos 84. ¿Y por qué nos quedó menos 36? Bueno, porque el algoritmo está creado, analizábamos recién, de forma tal que el signo del de arriba, que necesariamente es el de mayor magnitud cuando los signos son distintos, porque hacíamos swap si no lo era, este signo siempre va a ser el signo del resultado. Entonces ese menos allí está bien y lo podemos verificar viendo la columna que está en base 10, que está bien la cuenta que hizo la compu. Hablando de ver si está bien la cuenta que hizo la compu o no, hablemos dos palabras de la detección de overflow. Bueno, en signo magnitud, fíjense que recién no les conté cómo detectar overflow cuando ni siquiera en el algoritmo hablamos de cómo detectar overflow cuando los números eran de distintos signos. Bueno, justamente esto es así, el algoritmo está bien pensado, porque solo se puede producir overflow cuando hay desborde, y el desborde se produce cuando te vas mucho hacia los negativos o hacia los positivos, alejándote del cero. Cuando sumas números de distinto signo, en realidad el resultado está más cerca al cero, entonces se puede sintetizar que es imposible que haya overflow al operar números de distinto signo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de overflow puntualmente en signo magnitud? Mirar ese acarreo que les destacaba en rojo, que es el acarreo a la posición del signo. Si hubo acarreo, el resultado se descarta por inválido. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Obviamente que si son de distinto signo, no es posible, si quieren hagan la prueba, no es posible provocar un overflow. Por lo que les decía, el resultado siempre en valor absoluto está más cerca del cero. O sea, va a ser inclusive más pequeño que el mayor de los operandos. Siempre hablando en valor absoluto. Entonces, si el mayor de los operandos era representable en signo magnitud, el resultado que va a ser más pequeño, el ejemplo recién sirve, ¿no? Era menos 120 y el resultado terminó dando menos 36. El menos 120 estaba más lejos del 0, el menos 36 está un poquito más cerca. Producto de que, como son de distintos signos, se cancelan entre sí, por así decir. Veámoslo con un ejemplo. Sobre todo quiero ilustrarles esto que les decía recién, de que si se detecta overflow, el resultado carece de sentido. Tengan ustedes presente que por ahí nosotros hacemos 2 más 2 y si no aparece un 4,
ponemos, ¿no? Insertamos el meme ese de que te explota la mente, o ponemos el emoji de que la cabeza te explotó. Porque si 2 más 2 no da 4, hay algo que está mal. Ahora, la computadora no tiene la menor idea. La computadora pone 2 más 2, le dio 75 y te hace pulgarcito para arriba. O sea, no tiene forma de saber si el resultado ese era válido o no. Entonces, cuando construye un algoritmo que está bien pensado, construye un resultado totalmente erróneo, lo que hace la computadora es te avisa de que detectó que se produjo esa situación anómala. ¿Cuál es la situación anómala? En el caso del signo magnitud, bueno, acarreó la posición del signo. Entonces decíamos, obviamente que no puedo forzar una con de igual signo y otro con distintos signos. Solamente puedes darse overflow con operandos de igual signo. Entonces traté de armar dos casos. Uno sería operandos positivos, otro sería con operandos negativos. El caso con operandos positivos, acá tenemos un ejemplo. Y noten esto. En binario lo procesamos, o sea, algo dio acá abajo, pero como yo detecté este 1, que es el carry a la posición del signo, o sea, el resultado correcto acá abajo debería tener un 1 en este lugar. Pero yo no puedo, como decía hoy, no puedo escribir más chiquitito para que el 1 entre. En el hardware tenemos 8, entonces acá hay 7 dígitos para la magnitud, un dígito para el signo, y no tengo más espacio. O sea, este 1 se va a perder, no lo voy a poder escribir en ningún lado. Por ende, cuando uno suma, y verifiquemos por qué pasó el overflow. Estamos en una representación signo-magnitud de 8 dígitos. Sabemos que el rango es 2 a la n, n es 8, menos 1, 7, y eso menos 1, o sea, sería 2 a la 7, 128, 128 menos 1 es 127, que si se acuerdan era el mayor positivo, a veces era también el más negativo que se podía construir. Y en este caso, fíjense, 127 sería el número positivo más grande que podemos representar. Si yo sumo 87 más 62, definitivamente me da mucho más, ¿no? Me da 949, una barbaridad. Un número que es mucho más grande que 127. Eso es justamente lo que captura este 1 acá. El resultado termina siendo un número que yo no lo puedo expresar con esta precisión, en esta base, con esta codificación. ¿Y por qué acá pongo OB? Bueno, OB es overflow, es como la sigla en inglés, la abreviatura en inglés. Hay un flag del procesador, bueno, en fin, ya vamos a retomarlo a este punto. Noten que yo, a propósito, no analizo qué resultado da acá, porque este resultado, como señalábamos recién, carece de sentido. ¿Por qué carece de sentido? Y porque le falta este 1 acá. En realidad, si yo este 1 no lo pongo, este número que está acá es el resultado correcto, 149, pero le quité 128, ¿no? Porque este sería el que está en la posición número 8, es el que pesa la posición número... Ya me perdí. Sí, digo bien, 128. O sea, este pesa 128. Entonces, lo que yo estoy escribiendo acá es un número completamente disparatado. De hecho, veamos qué número representa. Este pesa 1, este pesa 3 y este pesa 16. 16 más 3 más 1, 20. Cualquier cosa, ¿no? Sí, de hecho, hasta por ahí hice malas cuentas yo, ¿no? 16 más 4, perdón, 21. Esto era 4, no era 2. 21. O sea, cualquier cosa dio la suma. 87 más 62 da positivo 21. Es un desastre ese resultado. Por esa razón es muy importante que el hardware detecte cuando se produce el overflow y obviamente que se lo informe al operador, al programador o al operario de la computadora. Algo muy parecido puede pasar o va a pasar cuando trabajemos con números negativos. En este caso tenemos que pensar cuál era el rango para el otro lado. El rango para el otro lado era, digamos, la ventaja de signo magnitud, que era simétrico el rango de más 127 a menos 127. Pero miren lo que pasó acá. Tenemos menos 20 y le resto 126. Perdón, bueno, le sumo menos 126. O sea, el resultado tiene que dar menos 146. Imposible, un número no representable en esta base, con esta precisión, con esta codificación. ¿Y cómo me doy cuenta a nivel del algoritmo que dio overflow? Por el 1 acá, igual que antes. El acarreo a la posición del signo me marca que el resultado no va a tener sentido.
Y de nuevo, si quieren exploremos cuánto da este resultado. Termina dando 16 más 2, 18. Pero negativo, ¿no? Menos 18, o sea, menos 20. Más menos 126 da menos 18. Cualquier cosa. ¿Por qué dio cualquier cosa? Y es muy importante, un error muy frecuente cuando tomamos parciales en la uni, era que les tomamos por un ejercicio así y ponían acá menos 18. Chochos de la vida. En realidad se olvidaban de hacer esto en decimal. Entonces vos lo mirás en binario y en binario que se por ahí está bien, vaya uno a saber. Capaz que está bien esta suma. Por ahí en decimal es más obvio que estamos diciendo un disparate. Y bueno, recuerden, es muy importante siempre chequear overflow. Lo pida o no lo pide el enunciado, hay que chequear overflow. Porque aunque no lo pide el enunciado, si no chequeamos overflow, podemos estar poniendo una pavada. Estar poniendo 2 más 2, 75. Es una pavada. Lo que pasa es que tal vez, como estamos operando en binario en otra base, no nos damos cuenta de la barra basada que estamos escribiendo allí. Entonces siempre, el hardware siempre lo hace. Cuando nosotros seguimos a los algoritmos del hardware, también lo tenemos que hacer, lo de estar en todo momento chequeando si se produjo o no se produjo overflow. Bueno, pasemos ahora a los sistemas complementarios. Los sistemas complementarios justamente tienen esa gran ventaja de que no van a necesitar un hardware diferente. Y digo gran ventaja porque, como decíamos recién, me ahorro transistores, me ahorro compuertas, me ahorro plata. Si no tengo menos transistores, tengo menos consumo, dura más la batería. O sea, es positivo por todos lados hacer uso de un sistema complementario si estamos considerando qué pasa con las operaciones. En el caso de sumar, tenemos que usar este algoritmo. Si tenemos que x e y son los números a ser sumados y generamos como información extra, primero, los dígitos del resultado. Los dígitos del resultado son el primero con el primero me da el primer dígito de resultado, el segundo con el segundo me da el segundo dígito de resultado, el tercero con el tercero. Y noten esto, como Sn-1. El signo también se suma. Claro, esa es una característica que tiene los sistemas complementarios. El signo no necesita irse para otro lado, se queda pegadito a la magnitud, podríamos decir, ¿no? A los números que le aportan significancia, y también se opera sobre el signo. Y sorprendentemente, o no tanto, el resultado va a ser correcto. Incluso el signo se va a determinar correctamente en función de lo que tiene que ser. Todo esto es consecuencia de la forma en la cual fue postulado los sistemas complementarios. Si recuerdan, cuando sumamos un número con su complemento, obteníamos siempre el mismo valor. Y esa es la clave por la cual también podemos operar el signo y por qué nos podemos ahorrar el hardware del restador. Pero bueno, paso a paso. Y tenemos primero lo que sería el resultado tentativo, ese S, y vamos a prestar atención a los acarreos, que es lo que uno escribe chiquitito arriba. Bueno, acá le ponemos nombre para poder después referirlo. Noten este detalle, los acarreos están corridos uno para el costado, claro, porque cuando vos sumás el primero con el primero, tenés el primer dígito de resultado y el acarreo es a la segunda columna. De la misma manera, cuando sumás el signo de X con el signo de Y, tenés el signo del resultado, y si llegara a haber acarreo, ¿a dónde cae ese acarreo? Bueno, se sale del número, ¿no? Si el número iba de 0 a n-1, hay lo que se llama un acarreo de salida. Lo que en signo magnitud era el carry a la posición del signo, bueno, acá como también sumamos el signo, sería acarreo de salida. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque se genera solo a la salida del circuito sumador, y es normalmente, van a ver que ese acarreo C sub n le vamos a estar prestando atención porque cumple un rol importante en este algoritmo. Este es el setup inicial. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, el resultado preliminar, la suma preliminar, se obtiene sumando todos los dígitos, signo incluido, lo que decíamos recién, hasta el signo se suma. E increíblemente va a funcionar bien. Luego, si tenemos que los dos signos son iguales y son iguales a 0, o sea, los dos son positivos, el carry de salida necesariamente es 0. ¿Se entiende por qué? Si yo estoy sumando 0 con 0, yo no tengo forma de saber cuánto va a valer el signo del resultado. No tengo forma de saber. ¿Por qué? Y porque el signo se forma sumando los dos dígitos que codifican el signo de X con el dígito que codifica el signo de Y,
más, ¿qué cosa? Más el carry a la posición del signo. Entonces, yo no sé cuánto vale el carry a la posición del signo. Si el carry a la posición del signo vale 0, el resultado es 0. Si el carry a la posición del signo es 1, el resultado es 1. Independientemente de si el carry sea 0 o 1, lo que sabemos es que 0 más 0 más 0 o 0 más 0 más 1 genera, decíamos, 0 o 1 de resultado, pero el carry que sale de la suma de esos signos es siempre 0. Entonces, en esta situación se subn necesariamente 0. Este análisis de qué pasa con el carry de salida lo vamos a reiterar en todas las combinaciones de los signos de los dígitos, de los números de entrada. ¿Y cómo se da cuenta el algoritmo si se produjo overflow? Porque bueno, cuando son del mismo signo, recuerden, se puede producir overflow. Bueno, te vas a dar cuenta que se produjo overflow porque el signo del resultado es incorrecto. Si yo estoy sumando dos números positivos, el resultado va a ser obviamente otro número positivo. Pero si el signo del resultado es 1, estamos a... Bueno, terminó dando un número inválido. Bueno, me quedé pensando si está genérico esto, claro. Si termina dando algo distinto de 0, si fuera genérico, estamos detectando que se produjo un overflow. Si sumaste los dígitos del signo y generó para afuera un carry, estamos detectando que se produjo un overflow. ¿Por qué? Porque bueno, en ese caso, ese carry a la posición del signo me rompió el signo. El signo tenía que ser 0 del resultado. Porque positivo con positivo tiene que dar positivo. Entonces, cualquier forma de carry a la posición del signo, en algún sentido parecido a lo que pasaba en signo magnitud, ese carry a la posición del signo me rompe el valor que tiene que tener el signo. De ser 0 se transforma en otra cosa. Y bueno, ese resultado es inválido. Estamos detectando overflow. Y está bien si se producía overflow al sumar en signo magnitud, al sumar números de igual signo, por ejemplo, al sumar dos números positivos, está bien que acá también esté contemplada esa posibilidad. Obviamente, cuando estemos sumando números de distintos signos, como no se producía overflow en signo magnitud, vamos a estar en la misma situación aquí, no se va a producir overflow. Y obviamente, cuando estemos sumando dos números negativos, como se podía dar overflow en signo magnitud, van a ver que aquí también esa posibilidad la tenemos que contemplar. Entonces, continuamos con el algoritmo. Si los signos son distintos, bueno, no va a haber problema de overflow, adelantaba recién. Pero lo que tenemos que hacer es estudiar el acarreo de salida, el carry out. El acarreo de salida, recuerden, es el que sale cuando sumás, el que se obtiene cuando sumás el signo de X con el signo de Y más el acarreo a la posición del signo. ¿Qué podemos saber de el acarreo de salida? Bueno, o X o Y vale 1 y el otro vale 0. Entonces, cuando lo sumemos, ya 0 no puede ser. Pero bueno, no sé. Habría que ver después cuánto es el carry a esa posición del signo. Justamente, puede pasar que el carry out sea 0. Eso quiere decir que hubo carry a la posición del signo. Entonces como que se canceló y quedó en 0. Y ahí, si el carry out es 0, el resultado preliminar, ¿qué era el resultado preliminar? El que sumamos de entrada, sumando todo, el signo incluido. Ahí no hacemos nada. Si llegara a ser 1, las dos posibilidades están. ¿Cómo puede ser que el carry out sea 1? Bueno, porque en ese caso justo teníamos que valía 1 el signo de alguno de los dos y además hubo carry a la posición del signo. Si eso sucede, el signo nos queda en 0 y se genera un carry out. Cuando esa situación pasa y estamos en complemento a la base disminuida, debemos sumarle 1 al resultado preliminar. Después creo que va a quedar claro cuando veamos un ejemplo en concreto. Van a ver que si no le sumamos 1 a ese resultado preliminar, la suma queda mal. Tiene que ver con que cambia de signo y lo que estamos compensando al sumarle 1 es el 0 adicional, el 0 con doble representación, por así decirlo. Entonces corregimos que si pasamos un negativo a un positivo, como contó al 0 negativo, al pasar a positivo queda corto y le sumamos 1 para compensar justamente ese doble 0. Solamente se produce cuando cambia de signo. Y bueno, ¿cómo nos dimos cuenta que cambia de signo? Porque se produjo el carry out. El último caso es que los dos signos estén prendidos, los dos tienen 1, es decir, los dos operandos son negativos. En ese caso, el carry out necesariamente es 1. ¿Por qué? Y bueno, porque 1 más 1 ya es 10.
Encima la suma, el signo, mejor dicho, el carry out va a depender no solo de xn-1 más in-1. Es xn-1, in-1 más el carry a la posición del signo. Entonces, si ese carry vale 1, bueno, vamos a tener el carry out en 1 y el signo nos queda en 1. Si ese carry a la posición del signo vale 0, vamos a tener que el carry out es 1, por eso decimos que es necesariamente 1, pero nos puede pasar que el signo nos quede en 0. Y eso estaría mal, igual de mal que antes. ¿Por qué? Si yo tengo un número negativo y le sumo otro número negativo, lo que tengo que obtener es un número más negativo, más alejado del 0, pero que sigue siendo negativo. Y si obtengo un positivo, bueno, evidentemente hay algo mal. ¿Qué es ese algo mal? Se disparó esa situación anómala que es el overflow. Había un dígito más que no entró y como se perdió, el resultado se rompe. No es un resultado correcto. Ahora lo vemos con un ejemplo. Naturalmente, al igual que en el caso de que los signos sean distintos y que había carry out, que estamos cambiando de signo y había que sumar 1 para que el resultado sea correcto, acá pasa lo mismo. Si estábamos, como hay carry out siempre, podemos decir que siempre hay que sumarle 1 al resultado preliminar. Posiblemente sea un tanto confuso, es un poco más involucrado que el algoritmo anterior, pero ya acá mismo podemos destacar aspectos positivos. Fíjense que nunca hablamos de restar. Siempre el resultado se obtiene sumando y a lo sumo incrementando en 1. ¿Ok? Sí, pueden estar acordando de cuando charlábamos en la primera parte de este módulo, de que en el complemento a la base, cuando tenías que sumarle 1, yo les señalaba que ese más 1, ingenuo, en realidad a nivel de hardware, es indistinguible de una suma arbitrariamente compleja. Entonces, es verdad, cuando el carry out es 1, ese más 1 que tenemos acá indicado en el algoritmo es indistinguible de una operación de suma con todas sus complejidades. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo negativo de complemento a la base. A ver, algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que no usé circuito restador. Tampoco usé circuito comparador. Que bueno, lo implementamos con el mismo circuito restador. No lo necesité. Ahorré hardware. Ahorré batería. La batería duró más. Lo negativo es que pagué un costo en tiempo. Porque a veces ¿cuándo? Cuando el carry out es 1, para hacer una suma, tengo que hacer 2 sumas. Para llevar adelante la operación de suma, tengo que hacer uso del hardware de suma una vez, y cuando esa vez terminó, una nueva vez, digamos, mirando el carry out, si el carry out es 1, lo debo usar una vez más para incrementar en 1. Entonces ahí tenemos un costo carísimo, que es un costo en tiempo. ¿Por qué digo carísimo? Porque es preferible pagar un poquito más el CPU, porque tiene algunos transistores más, porque el pagar el CPU se hace una sola vez, es lo que se llama un costo fijo, mientras que tener que pagar en tiempo, que tiempo es dinero como dice el dicho, tener que pagar en tiempo en la ejecución de la operación de suma, ese es un costo recurrente, es un costo que cada vez que sumás lo pagás. Ciertamente si me dan a elegir yo preferiría pagar solamente el costo del CPU, pero guarda que no mejoraba la situación en signo magnitud, porque signo magnitud también tenía ese problema. A veces había que hacer una resta seguida de otra resta, cuando eran distintos signos, qué sé yo. En cambio acá, estamos igual, a veces hay que hacer una suma seguido de una suma. Por suerte nos queda un as en la manga, que es la tercer codificación que estudiamos. Pero bueno, antes de pasar a ver cómo es el algoritmo en complemento a la base, que esperemos sea superador, tenemos que analizar qué pasa bien, ver bien cómo funciona este algoritmo y también ver qué pasa con el overflow, que parecía un poco más complicado de determinar. Sobre todo acá, tal vez el overflow es complicado de determinar porque de alguna manera nos damos cuenta que hay overflow, porque nos damos cuenta que el resultado está mal. Y cada vez que nos encontremos diciendo, me doy cuenta que está mal, estamos en problema, porque yo no sé si el me doy cuenta que está mal es implementable por el hardware de la computadora. Está bien, por ahí es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a estudiar un poco más en detalle y van a ver que sí hay una manera por la cual yo me doy cuenta que hubo overflow, o sea, un humano se da cuenta que hubo overflow, y van a ver cómo vamos a lograr que la computadora también se dé cuenta que hubo overflow y bueno, que nos lo informe. Bueno, pasemos al ejemplo a ver si se entiende un poco mejor el algoritmo, cómo funciona. Como siempre, base 2, precisión 8, y queremos hacer estas operaciones entre números, obviamente, como siempre,
entran codificados en complemento a la base disminuida y tiene que salir codificado en complemento a la base disminuida. Tenemos el caso de, por ejemplo, operandos positivos. En este caso, guarda, puede haber overflow. Pero overflow, a propósito, voy a elegir dos números que no disparen overflow. Overflow lo vamos a ver más adelante. Tenemos en este caso 41 más 38. Miren la particularidad. Antes el dígito del signo lo espaciábamos, lo corríamos. Ahora lo dejo pegado y de hecho no solo lo dejo pegado, sino que lo opero. O sea, este es un número que este es parte de la magnitud y este es el signo. Pero a los efectos son dos dígitos, si se quiere, indistinguibles uno del otro. Ok, por ahí este termina siendo el de signo porque está en la posición más a la izquierda. Pero nada más que por eso. No es que va por otro camino. Forma parte, el circuito sumador, por ejemplo, necesita tener un dígito más para que entre el signo. Ahí tal vez, si quieren, tiene una ventaja de signo magnitud. La ALU necesita un dígito menos, porque los dígitos, los signos, no se operan. Pero bueno, señalamos muchas desventajas del circuito sumador de signo magnitud, así que eso es como una pluma y tratar de que pese más que una tonelada de ladrillos. No va a funcionar. Podemos, como siempre, verificar acá en base 10 si estamos haciendo bien las cuentas. Fíjense, 41 más 38, claramente 79. Si esto de acá codifica 79, el algoritmo anduvo bien. Como no hubo carry out, esa compensación de sumar 1 no se disparó. Podemos buscar, ok, en este caso, lo que les decía recién, como no hubo carry out, no hace falta sumarle 1, o sea, ese 79, que es el preliminar, termina siendo el resultado definitivo. Y también, como les adelantaba, acá tenemos el carry out. El carry out lo mirábamos ahora no para el overflow, sino para ver si teníamos que compensar. Como los dos eran positivos, sabíamos de antemano que necesariamente era 0, por ende, este resultado preliminar es el definitivo. Y lo que yo tenía que mirar para ver si hubo overflow o no hasta ahora, después lo vamos a refinar, es el signo del resultado. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que les contaba recién. Fijarme si está bien. Sumé dos positivos, el resultado tiene que ser positivo. ¿Qué me dio el resultado? De acuerdo al algoritmo, positivo. Fantástico. El algoritmo anduvo bien. Entonces, ese resultado preliminar es el definitivo y marcamos que no hubo overflow. Alternativamente, el algoritmo cambia un poco si sumamos operandos de distinto signo. Cambia un poco. Simplemente había chance de que se produzca el overflow, el carry out, que disparaba la corrección. Creo que tengo ese caso pensado ahora. Miren lo que pasó aquí. Este 1, recuerden, no está marcando overflow ahora. Es el carry out. Lo que este 1 marca es que el resultado preliminar que tengo acá no es el correcto. Como cambió de signo, fíjense que de menos 41 ahora pasó a ser más 56. Lo que hizo fue, al menos 41, el algoritmo le fue sumando 98 para adelante. Pero entre el menos 41 y el más 56 está el 0 dos veces. Está el menos 0 y el más 0. Entonces, como al 0 lo contó dos veces, este resultado de acá no es el correcto. Si hacen la cuenta, si se fijan, entre 41 y 98 hay 57. O sea, 56 se quedó corto en 1. Bueno, justamente por eso el algoritmo dice, como el carry out es 1, necesito incrementar en 1. Se hace obviamente a nivel binario, ¿no? Este 0, 0, 0 termina siendo 0, 0, 1. Acá a la derecha lo vamos verificando en base 10. Y claro, 57 ahora sí es el resultado correcto. Y en este caso no me preocupo del overflow. Como eran de distintos signos, sabemos, al igual que el signo magnitud, que no se puede producir el overflow. Bueno, hablando de overflow, la verdad que nos quedó como un overflow raro, porque teníamos que mirar si el signo estaba bien. Entonces, si eran positivos, dio positivo, está bien, pero si dio negativo, me doy cuenta que el algoritmo metió la pata. Es como, parecería ser difícil de capturar dentro de un hardware. Bueno, como decía recién, al igual que antes, solo se produce cuando son del mismo signo. Y nuestra forma de darnos cuenta si hubo o no hubo overflow es mirar el dígito del signo, y si no es el esperado, sabemos que se produjo un overflow, porque no hay otra. El hardware no se va a equivocar sumando. Si el resultado está mal, la única explicación posible es que hubo overflow. Y lo interesante es que, probando, si uno computa, fíjense, el XOR entre el carry a la posición del signo, recuerden, como empezamos en 0, para n dígitos de precisión, la posición del signo es n-1. Mirando el carry a la posición del signo y lo comparamos con el carry out, lo comparamos a través de un XOR.
pero ustedes saben, XOR es si los dos son iguales es 0 y si son distintos es 1. O sea, lo que vamos a tener que analizar es si el carry a la posición del signo y el carry out están en sincronía o no. Si están en sincronía está todo bien. Si son distintos hay overflow. Queda como tarea para el hogar verificar que esa expresión, esa fórmula de lógica combinacional, realmente cubre todos los casos de overflow. Y claro, cuando sumamos números que son de distinto signo, por las mismas razones que antes, no hay forma de disparar overflow. Y hablando de overflow, bueno, veamos un ejemplo en donde se produzca el overflow. Obviamente lo tenemos que hacer con operandos del mismo signo, y habíamos hecho hoy uno de los dos positivos, después hicimos de distinto signo. Bueno, por completitud o qué sé yo, veamos ahora dos operandos negativos a ver si se dispara este overflow. ¿Y qué tenemos aquí? Recuerden, este 1 no significa overflow. Este 1 lo único que significa es que este resultado es preliminar y quizás tengamos que ajustarlo. En realidad, me doy cuenta que hay overflow mirando el signo. Porque si era negativo y le sumo otro negativo, negativo, que dé positivo el resultado es una barbaridad. ¿Sabes lo que está muy mal? Así que había carry out en 1. Acto seguido yo tendría que quizás sumarle 1, pero como ya el signo dio mal, frenamos y señalizo el overflow. Y en este caso, fíjense que comparar el carry a la posición del signo con el carry out también nos sirve para detectar el overflow. ¿Por qué? Porque el carry out, 1 más 1, 10, y sale 1 para afuera. Pero noten que el carry a la posición del signo venía siendo 0 más 1 es 1. Bueno, tienen que hacer toda la cuenta, ¿no? Pero van a llegar a ver que 0 más 1 es 1. Y no hay carry a la posición del signo. O sea, el carry a la posición del signo es 0 y el carry out es 1. Como son distintos, esta formulita de acá abajo del XOR me señala que se produjo un overflow, porque son distintos. Si el resultado es correcto, van en sincronía, van en sintonía. Uno es 1, el otro es 1, uno es 0, el otro es 0. Si son distintos, estamos en presencia de un overflow. Con esto llegamos, finalmente, a la suma en complemento a la base. Y es el as que nos quedaba en la manga. Espero que acá realmente sea mejor que los algoritmos anteriores. Es un sistema complementario, va a tener esa gran virtud de no necesitar un circuito restador, pero bueno, con complemento a la base disminuida teníamos el problema que cuando el carry out estaba prendido, debíamos hacer una suma adicional y al final estábamos igual que como cuando vinimos de España, como en signo magnitud. Para hacer una suma había que hacer dos operaciones una tras de la otra. Veamos qué pasa en complemento a la base. Usamos el siguiente algoritmo. Igual que antes consideramos los dos números, tienen que venir codificados en complemento a la base. Obviamente el resultado va a tener que estar codificado en complemento a la base. Y tenemos, bueno, ese van a ser la suma preliminar. Y los carries, bueno, como calculamos antes los carries corridos en 1, el C0 no está, porque los carries como que siempre caen a la columna siguiente, por así decir. Si son la suma, esto es interesante, primer cambio, la suma definitiva se obtiene sumando todos los dígitos, signo incluido. Igual que hacíamos en complemento a la base disminuida. Pero antes teníamos como una suma preliminar que después por ahí había que ajustar. Ahora no. La suma, ese es el resultado, no puedo decir correcto. Si no se produjo overflow, va a ser el resultado correcto. Si se produjo overflow, bueno, va a ser ese resultado al que le faltan números. O que le sobran números o le queda mal el signo. Sí, y repasemos los tres casos que habíamos visto recién en complemento a la base disminuida. Si los dos son positivos, el carry out es necesariamente 0. Pero si el signo quedó mal, sumamos dos números positivos y el signo quedó negativo, ¿qué es eso? Overflow. Si los signos son distintos, si se llegara a producir acarreo de salida, que puede producirse, es como analizamos antes en complemento a la base disminuida, se puede o no producir ese carry out. Si hay carry out, se descarta. No hay ningún problema. Vos descartás el carry out y el resultado va a ser el correcto. Y si los dos son negativos, el carry out siempre está presente, ¿no? Porque 1 más 1, 10, hay carry out. El carry out siempre está presente. También se descarta, pero
Si los dos son negativos y el signo nos queda positivo, o sea, el resultado dio cualquier cosa, lo que pasó fue que en realidad se produjo overflow. Noten que es mucho más sencillo, bueno, superada la dificultad inicial de representar un número en complemento a la base desde ya, no necesita circuito restador y no necesita hacer una operación de suma seguida de otra operación de suma, cuando había que compensar cuando el carry-out era 1. La verdad que tenemos un ganador, habemos papa. Bueno, veamos un ejemplo que generalmente ayuda a ver si el algoritmo lo estamos entendiendo. Volvemos siempre al ejemplo de que usamos base 2, precisión 8, y queremos sumar números codificados en complemento a la base. Por ejemplo, con los dos positivos nos da esto. Ahora recuerden que este 0 no significa nada, es el carry-out, que inclusive en complemento a la base el carry-out se tira, así que hasta lo podríamos ignorar. Lo dejo escrito porque bueno, lo calculamos. ¿Cómo me doy cuenta si hubo overflow? Inicialmente, como decíamos, en complemento a la base disminuida, mirando el signo, estudiando el signo. Si los dos eran positivos y el resultado me dio positivo, me quedo tranquilo que está bien. Llegado el caso, también podemos verificar acá, 22 más 18, ciertamente es 40. ¿Qué pasa si son en este caso el análisis es, como era de esperar, carry-out es 0, y como el signo es el correcto, el resultado es el correcto. No hace falta ajustar nada porque el resultado preliminar es el definitivo. Digamos, no hay resultado preliminar. El resultado que uno calcula de entrada siempre es el correcto si no se produjo overflow. Y tenemos, sino también para el otro caso, por ejemplo con operandos distintos signos, donde sabemos que no se puede producir overflow. Acá tenemos carry-out, ningún problema, este 1 no es overflow, es carry-out, se descarta. ¿Y qué pasó acá? Nos dio 0, ¿está bien esto? Sí, ningún problema. Era 1 negativo, 1 positivo y el resultado dio positivo. Si quieren les ahorro tiempo, veamos acá. Miren lo que pasó, era 1 negativo, 1 positivo y el resultado dio positivo. Impecable, porque justamente el positivo era de mayor magnitud. ¿Se acuerdan que este caso, para signo magnitud, nos generaba un montón de controversia? Este había que pasarlo para arriba, este para abajo. Primero había que comparar las magnitudes, después había que hacer la resta. Un montón de trabajo que gracias a que estamos usando un sistema complementario nos lo podemos ahorrar. Y otro detallecito más, como la representación del 0 es unívoca, acá el resultado ya es correcto, porque arrancamos en menos 41. Fuimos sumando 98 hacia adelante, como el 0 está una sola vez, lo contamos una sola vez, y llegamos correctamente al 57. No hay que hacer ningún ajuste, por eso el carry-out simplemente se descarta y el resultado preliminar es el correcto. Un poco lo que les contaba recién está sintetizado en ese párrafo. Carry-out es 1, ningún problema, lo descartamos y vemos que, bueno, ni me preocupo del overflow porque como son distintos signos, el resultado necesariamente es el correcto porque el overflow no se puede producir. Hablando de overflow, ¿cómo se detectará el overflow en complemento a la base? ¿Estará a disposición esa forma abreviada de detectar? En realidad, más que abreviada, es la forma más cercana al hardware. Los humanos desde ya que podemos hacer trampa, si en el examen hay que ver si hubo o no hubo overflow, podemos hacer trampa. Miramos el signo. ¿El signo es el correcto? Sí. Adelante. ¿El signo es el incorrecto? Bueno, hubo overflow. O sea, nosotros tenemos esa posibilidad. El hardware no. Pero bueno, el hardware va a poder hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Es decir, la nuestra es mirar el bit de signo. Si está bien, si no está bien, no está bien. O sea, si está bien, no hubo overflow. Si está mal, hubo overflow. Porque recuerden, el algoritmo no puede fallar. El hardware no puede sumar 2 más 2, 5. Si sumó 2 más 2, 5, es que algo pasó. ¿Qué pasó? Overflow. Y, sorprendentemente, el mismo mecanismo de detección de overflow que andaba para complemento a la base disminuida, funciona para complemento a la base. Es decir, estudiar el carry out, el carry de salida, y compararlo con el carry en la posición del signo. Si son iguales, si van tomados de la mano, si están en sintonía, ningún problema. Si hay grieta, boca arriba, ahí o no, derecha-izquierda, hubo overflow. ¿No? Si es 0 y 1, 1 y 0, hubo overflow. Bueno, como siempre, también se verifica en complemento a la base, si estamos operando con números de distintos signos, no se puede provocar overflow y pasa exactamente lo mismo en cualquiera de las tres representaciones. Veamos un ejemplo de overflow en complemento a la base, un poco por completitud para terminar de ver los algoritmos. De nuevo, base 2, precisión 8 dígitos. Y tenemos ahora, para que se pueda producir el overflow, por ejemplo, con operandos negativos. Sumamos. Miren qué interesante el ejemplo. Un ejemplo bien maldito. Antes de mirar lo que pasa acá en binario, miren qué números son.
¿Quién era menos 128? Era justamente el número más pequeño que yo puedo codificar en complemento a la base con 8 dígitos. Y a ese menos 128 le sumo menos 1, o por así decir, le resto 1. O sea, ¿cuánto tiene que dar? Menos 129. Bueno, ¿cuánto dio? Buena pregunta. Si desde ya dio overflow. ¿Cómo me doy cuenta que dio overflow? Porque era negativo, negativo y dio positivo. Estudiando el signo nos dimos cuenta que se produjo overflow. ¿Cómo hace la compu para darse cuenta que se produjo overflow? Mirando el carry out, que está en 1, y mirando el carry a la posición del signo, que es 0 más 1, 1, carry a la posición del signo 0. 1 con 0 se llevan mal, se produjo overflow. Pero también podemos mirar qué número dio de resultado. ¿Qué dio de resultado? El 0 con todos unos. Este número ya lo hemos visto varias veces, es el 127. Entonces noten cómo dio cualquier pavada. Tenía que dar menos 129 y dio 127. Claro, tenía que dar menos 129 y dio más 127. Bueno, definitivamente dio overflow. O sea, el resultado es incorrecto. Carry out en 1, como era de esperar porque los dos eran negativos, se descarta, pero como el signo resultó de ser incorrecto, se produjo overflow, o como decíamos también recién, vemos que se llevaban a las patadas carry a la posición del signo con carry out. En este punto estamos en condiciones de retomar la comparativa que veníamos haciendo de las tres representaciones, porque nos quedaba pendiente analizar la eficacia de las implementaciones. En este caso vimos solamente la operación de suma, pero bueno, lo podemos extrapolar el análisis. Y veíamos lo siguiente: en signo magnitud tenemos que, para implementar suma, tengo que comparar magnitudes. Esa comparación es una resta. Así que ahí tenemos dos operaciones. Para hacer una suma, hago una resta y después vuelvo a hacer la suma o la resta, según si los signos eran iguales o no. Dos operaciones para hacer una operación, lo cual es muy complicado. Y además, otra cosa más, lo que señalábamos recién cuando veíamos el algoritmo, que para hacer sumas necesito sumas y también resta. O sea, dos circuitos, dos operaciones y dos circuitos. No hay nada positivo para decir de signo magnitud a nivel de el desempeño del algoritmo, en este caso de suma. Si pasamos a complemento a la base disminuida, lamentablemente pasa algo análogo. En el peor caso, para sumar dos magnitudes necesito hacer dos operaciones encadenadas de suma. ¿Por qué señalo que son encadenadas o sucesivas, como dice allí? Porque no puedo hacerla más rápido teniendo dos sumadores, porque la segunda depende del carry out de la primera. Entonces de alguna manera tengo que esperar que termine, o invertir mucho hardware para determinar el carry out antes de tiempo y recién ahí saber si debo o no sumarle uno al resultado. Parece un esfuerzo grande representar ahí con un sistema complementario que perdemos intuitividad, que es mucho menos intuitivo, y en definitiva no estamos capitalizando nada a nivel de ahorro de hardware. Sí, ok. Señalábamos de que no necesito sumador y restador, solo con el circuito sumador me arreglo, ahí hay un pequeño beneficio, pero el que era más interesante era que en lugar de tener que hacer dos sumas, hacer una sola, dos operaciones, hacer una sola, no lo tengo a disposición. Por suerte viene complemento a la base a salvarme, porque sin dudas es la representación más eficiente. Para hacer una suma, se hace la suma y se acabó. No hay necesidad de hacer una segunda, no hay que incrementar en uno, no hay que andar mirando el carry out. Es espectacular desde el punto de vista del desempeño de la operación la representación complementaria. Y un poco, creo que se los adelantaba, o me parece que se lo había adelantado. Evidentemente, complemento a la base es por lejos la representación más utilizada en las computadoras hoy en día. Con esto cerramos nuestra presentación de los tres sistemas y nos quedamos con el resultado, con el diario del lunes, de que la que ganó, la que vamos a estar utilizando es complemento a la base. Entonces, ante la duda, si están estudiando alguna arquitectura contemporánea y uno dice, ay, no sé cómo representa los números con signo. Bueno, casi seguro, 99 de cada 100 lo va a estar representando en complemento a la base. Nos queda para terminar este módulo un pequeño comentario con respecto a... perdón, esto es un comentario final, ya estaba pasando al tema siguiente. Lo de que, capitalizamos que en las tres representaciones yo me puedo ahorrar el circuito restador si combinamos
el sumador con la complementación. Hacer este truco. Si yo quiero hacer A menos B, lo tengo a nivel de operación de instrucción que el hardware acepta. Yo le puedo pedir restame a A, restale B. Pero puertas adentro, el hardware puede hacer trampa y decirle, bueno, fenómeno, a A le sumo, no le resto, le sumo el complemento de B. Y funciona bien. Hacer 3 menos 5 es lo mismo que hacer 3 más menos 5. ¿Me siguieron? O sea, cambiamos el signo, lo transformamos en la operación o viceversa. Uno diría, mira qué interesante, me ahorro el hardware restador de esta manera. Sí, lo que pasa es que en el caso de signo magnitud lo necesitas igual para sumar. En el caso de complemento a la base disminuida está bueno, porque definitivamente me ahorré el circuito restador, resolví las restas haciendo sumas, pero tengo la picardía de que en el peor caso tengo que hacer dos sumas. Y bueno, realmente con complemento a la base, el que les contaba que es quien termina imponiéndose en este análisis, ahí tenemos la ventaja de no necesitar el circuito restador en la suma, no necesitar el circuito restador ni para las restas, porque la resta también la podemos implementar como una suma, ¿no?, del primero más el complemento del segundo. Y además, como ventaja adicional, esa suma, ya sea para implementar una instrucción de suma o de resta, esa utilización del circuito sumador, con una sola cálculo de suma alcanza. No tengo que andar viendo si el carryout era 1 para sumarle uno más, para ajustar el resultado preliminar. Como decíamos, no el resultado preliminar. El resultado preliminar es necesariamente el definitivo. Bueno, ahora sí. Como para cerrar este módulo, lo que nos queda es brevemente repasar cómo se codifican otras cosas. Acá estábamos hablando de codificar números con signo, utilizando, bueno, aritmética de punto fijo. Pero también a veces uno está interesado en representar cadenas de caracteres, o lo que llamamos strings. Que bueno, string es la palabra cadena en inglés desde ya. O sea, secuencias, o en el caso de C, arreglos de caracteres. Y bueno, esos caracteres, ¿cómo se codifican? Excelente pregunta. Allá por la década del 60, cuando las computadoras empezaron dejaron de ser secretos de Estado y pasaron a ser algo que uno podía comprar y eventualmente llegar a tener, no sé si en la casa, porque eran muy caras en esa época, pero sí tal vez en la empresa, apareció el código EBCDIC, que es una generalización del código BCD que había. BCD es el que vimos, ¿no? Binario que codifica decimal, que había diseñado en su momento IBM. Bueno, IBM, perdón, diseñó el EBCDIC allá por la década del 60. Va a codificar cada carácter de texto usando 8 bits para cada carácter. Como estamos cancheros con el rango, bueno, con las combinaciones que generan 8 dígitos binarios, estarán teniendo presente que va a generar 2 a la 8 combinaciones, todas las permutaciones de esos 8 unos y ceros. Y lo que nos permite entonces es codificar 256 letras. Que ya abro el paraguas. Eso va a ser problemático. ¿Por qué? Porque si uno piensa las letras de un teclado, los teclados tienen 100 letras más, 100 teclas. Claro, pero algunas no tienen 2 y con Shift pones uno, pones la otra. Entonces con un teclado común ya tenés 200 caracteres. Y es un teclado común de los que usamos acá, que es el teclado latinoamericano, no sé cómo se llama, el español. Después tenés el portugués que tiene otras letras, el francés tiene otras letras. Y ni hablemos del teclado chino, no sé si existen los teclados chinos, que tienen, no sé, miles de letras. O sea, estamos complicados si vamos a codificar solo 256 caracteres. Pero ¿saben qué pasa? Ahí me le importaba un bledo el resto del planeta y solamente estaba pensando en codificar strings del idioma inglés. Entonces, bueno, adelante, ningún problema. Esos 8 bits se organizan de la siguiente manera. Ahí están numerados, ¿no?, del menos significativo al más significativo. Y la decisión que tomó IBM es, con los primeros 2 bits, codifica 4 alternativas, ¿no? Son los primeros 2, es 00, 01, 10, 11. Entonces, si arranca con 00, bueno, está reservado para futura expansión, no sé bien. Si es 01, los restantes dígitos van a estar codificando caracteres especiales. ¿Qué son caracteres especiales? Punto, coma, 2 puntos, comilla, ¿no? Esos caracteres especiales. Si arranca con 10, va a estar codificando minúsculas.
Si arranca con 1, 1, la última categoría, van a codificar mayúsculas y además los números, los dígitos sería en este caso, ¿no? Los dígitos del 0 al 9. El resto sigue así. Luego, el segundo bloquecito de 2 bits te codifica de alguna manera qué rango de letras estás cubriendo. Entonces acá es donde, por ejemplo, si arranca con 1, 1, estás codificando de la A a la I con 0, 0, de la J a la R con 0, 1, de la S a la Z con 1, 0, y si pones 1, 1, estos últimos 16 están codificando los dígitos decimales. ¿Por qué estamos repasando esta codificación tan antigua de la década del 60? Bueno, porque normalmente en computación rara vez inventamos algo y si ya estuvo inventado antes, le pegamos una refactoreada. O sea, traemos algo o una refritada. Como verán, es un principio que se usa mucho, ¿no? Ahora están de nuevo, estaba, no sé, la serie de Batman de los 60 y salieron los Batman nuevos. Estaba la serie de los 60, no sé, de Viaje a las Estrellas, están Viaje a las Estrellas nuevos. Lo mismo nosotros, teníamos estos códigos allá por la década del 60 y bueno, se los fue refritando y reutilizando y extendiendo y eventualmente llegamos, no sé si están por ahí anticipándose que la transparencia que viene vamos a hablar del código ASCII, pues bueno, en la transparencia que viene vamos a hablar del código ASCII. ¿Y qué pasa con los restantes, los últimos dígitos que están allí? Bueno, simplemente codifican en binario el carácter en cuestión. Y les decía, en el caso de los dígitos, bueno, nos van a sobrar combinaciones, porque de 0 a 9 son 10 y con 4 bits codificas 16. Sí, ningún problema. Realmente la EBDIC tenía algunos huecos allí en algunas combinaciones, no se las utilizaba, lo cual les daba la chance después a futuro de poder expandirlo. No tanto, no lo suficiente como para poder codificar, no sé, todos los ideogramas kanji, pero bueno, al menos un poco más sí se lo podría expandir. Hablando de la codificación ASCII, esta es muy famosa, también fue creado en la década del 60, pero fue creado específicamente, de hecho la A de ASCII creo que era American Standard for Coding, no sé cuánto, googleen o métanse ahí en Wikipedia qué significa la sigla, pero es un estándar específicamente creado para los americanos. Y estamos década del 60 y 70 es cuando se disparaban, no sé, la gente, debe ser que no, la época de los hippies y por ahí se consumía mucha droga, vaya uno a saber por qué, estábamos la gente de computación obsesionados con el espacio. Recordarán mi diatriba cuando estos muchachos le ponían ese TR sus y son nombres indescifrables, a menos de que tengas Google al alcance de la mano. Acá algo parecido, a estos muchachos dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy muy acotado de espacio, así que vamos a codificar con la menor cantidad posible de bits. Si me parecían poco 8, imagínense 7. O sea, 7 es obviamente menos que 8. 2 a la 7 te permite codificar 128 combinaciones. El ASCII no contempla, por ejemplo, las letras acentuadas. No contempla la ñ. No contempla nada que no sirva para los norteamericanos. Bueno, para los americanos en particular. Porque los canadienses, los norteamericanos, si sumamos a los canadienses, bueno, es un país donde se habla inglés y también se habla francés. Y bueno, los acentos, las letras con acento para el otro lado que usan los franceses, tampoco estaban consideradas en el ASCII. ¿Cómo se organizan los bits del ASCII, esos 7 bits del ASCII? Bueno, van a ver que acá le pedimos una hoja prestada a IBM y a su EBDIC. Los primeros dos van a estar codificando qué categoría, en qué sección estás. En este caso son 128, si lo cortamos en 4 son 4 bloques de 32. Claro, son los 32 que podés codificar con los restantes 5 bits. Entonces en el primer bloque de 32 van los caracteres de control. En el segundo bloque de 32 arrancan los valores numéricos. En el tercer bloque de 32 van las mayúsculas. No sé si estarán pensando, pero mira vos, por eso... Bueno, la A es el 65. ¿Por qué no es el 64? Bueno, porque el 64 es la arroba. También se lo considera una letra mayúscula. Y la A minúscula es 96. Bueno, justamente, 64 más 32, 96. Y los valores numéricos, el 0 es el 32, justamente. Noten cómo mucho por ahí,
los que sabían eso de que uno toca Alt y pones los números en el teclado numérico de la derecha del teclado para... Bueno, por esto es un tip muy viejo, es de cuando era difícil escribir las vocales acentuadas, y lo hacíamos de esa manera. Lo que estábamos haciendo ahí era invocar a la codificación ASCII, y todos eran números elevados, porque claro, en el ASCII estándar, también llamado ASCII básico, no estaba para nada contemplado todas esas letras con acento, la ñ, o bueno, la cerilla que usan los portugueses. Hay un montón de letras súper usadas en el planeta, o símbolos súper usados en el planeta, que los americanos no les importa. Obviamente también signo de pregunta que abre, signo de admiración que abre, que tampoco lo tienen los ingleses, los norteamericanos. Bueno, este dígito, ahí nos cortaba bloquecitos de A16. Entonces tenés de la A a la O si está en 0 y de la P a la Z si está en 1. Obviamente eso se aplica si eran las mayúsculas o la minúscula. Y los últimos 4, la codificación en binario del carácter propiamente dicho, ordenados alfabéticamente desde ya. Ok, ordenados alfabéticamente, ignorando a la ñ, hay que saltearla porque no estaba contemplada. Y esto rápidamente se quedó corto. Encima esos 7 bits te volvían chango porque la memoria principal normalmente se organizaba con celdas de 8 bits. O sea, se direccionaba al byte. ¿Por qué se ahorraron ese bit? Bueno, porque estaban pensando que era interesante conectar las computadoras entre sí para formar redes. Y cuando tenés computadoras conectadas entre sí, te gusta enviar y recibir información. Y bueno, ahí sí, si hoy en día el ancho de banda que tengamos en nuestra conexión a internet siempre nos parece poco, imagínense 50, 60 años atrás, la verdad que contaba los bits, los veías pasar con la vista, ¿no? Pasaba uno, ahí pasaba el otro. Entonces, en ese contexto, ahorrarse un bit en el envío de la información parecía una buena idea. Pero bueno, las repercusiones negativas o las consecuencias negativas de haber tomado esa decisión superan ampliamente las ventajas de en ese momento haberse ahorrado un 12%, ¿no? Porque 1 sobre 8, un 12,5% del tamaño de la información que estabas enviando. Rápidamente aparece el ASCII extendido, que es normalmente que todos por ahí estamos familiarizados al programar, en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, los char están codificando en C directamente el ASCII extendido. Son asimilables a un byte, justamente, a un short int. ¿Y por qué? Bueno, porque codifican con un bit más por carácter, tratan de salir a cubrir lo que le estaba faltando al ASCII básico, al ASCII que está solamente pensado para los ingleses, para los norteamericanos. Y la picardía es que con 128 símbolos más, por ahí nosotros estamos cubiertos. En esos 128 adicionales podíamos poner las vocales acentuadas, decíamos el signo de admiración que abre, el signo de pregunta que abre, y la ñ, ¿no? Y ya estamos, y nos sobran. Pero claro, por ahí venían, no sé, los alemanes, y los alemanes tienen esa letra que parece una beta, y se pronuncia como una S, tienen otras letras, y los rusos tienen, no sé, la R al revés, que no tengo ni idea cómo se pronuncia. Lo que terminó pasando es que no había una única extensión de ASCII, había múltiples extensiones, y a que no saben, las extensiones eran incompatibles entre sí. Apareció en su momento desde el ISO 8859-1 hasta el ISO 8859-15, y cada una de ellas estaba focalizada en alguna parte o alguna región o zona del planeta. Una locura tener un estándar que no es estándar. Es como un contrasentido. O sea, había un estándar, el ASCII extendido, pero bueno, no era compatible. Era como que cada uno hacía una cosa diferente. Y era una locura. Vos escribías un correo y tenías la mala idea de poner acento. Estoy hablando 25 o 30 años atrás. Y del otro lado llegaba todo roto. Porque claro, en el medio por ahí alguien tenía distinto el ISO y llegaban las comas, se transformaban en cualquier otra cosa. Los acentos, las vocales acentuadas se transformaban en cualquier otra cosa. Es al día de hoy que a veces en algún trámite, sobre todo en el Estado, que por ahí le quedan sistemas antiguos, y te imprimen un listado o algo y vos ves, y las letras acentuadas salen cualquier cosa, salen símbolos raros, salen emojis, cualquier cosa. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Evidentemente es un sistema muy viejo porque quedó atrapado en la guerra de las extensiones del código ASCII. Una sola cosa se hizo más o menos sensata con la extensión de ASCII, que fue considerar a los dígitos de esta forma. Tenemos de nuevo 8, y el más significativo va a estar codificando. Si está en 0, o sea, desde el 0 hasta el 127,
que estás en presencia de ASCII básico. Y si está prendido, es decir, del 128 hasta el 255, que estás en presencia de alguna de las extensiones que están, bueno, caracterizadas en la ISO. Perdón, un detalle que no mencioné. Así como ASCII era un estándar solo americano, la ISO es un estándar internacional. Entonces, en ese sentido, el ASCII extendido es más estándar que el ASCII básico. Pero por otro lado, lo que les contaba recién también, son incompatibles entre sí. Entonces es un estándar hasta ahí nomás lo de estándar. Bueno, ¿qué pasa con el resto? El resto se codifica, si fuera la parte, si arranca con 0, se codifica igual que recién el ASCII básico. Si arranca con 1, bueno, esos 128 dígitos adicionales, esos 128 símbolos adicionales, se especifican como están especificados en esos documentos de la ISO. La verdad que era un desastre la situación. Lo de mandar un correo y que llegue roto era insostenible. Y iba siendo hora, habían pasado muchos años desde el primer EBDIC, iba siendo hora de hacer borrón y cuenta nueva y hacerlo realmente bien. Y ahí aparece la codificación Unicode. Unicode, está bueno el nombre, que es código universal. Está bien, ya con ese nombre no te queda otra más que ser realmente un estándar. Y la idea era, ok, hagamos un estándar que sume todos esos estándares incompatibles entre sí, los absorba, los una, y que además tenga la chance de ser expandible en el tiempo, cosa de seguir uniendo. Si a alguien se le ocurre inventar un alfabeto nuevo, vení, súmate, también hay espacio para vos. Que no tenga límite. Tanto es así que, bueno, todas las metidas de pata con las codificaciones anteriores, es un estándar muy reciente. Todas las metidas de pata con los estándares anteriores se trataron de evitar. Entonces, ¿qué pasó? Al día de hoy no cubre ni 128 ni 256, cubre 144.000 prácticamente caracteres diferentes. Si están pensando de cómo haces una lista de 144.000 o 143.696 símbolos diferentes, bueno, ahora les cuento. Y de hecho la última versión, lo que hace es, no está prefijado cuántos bits va a gastar para codificarlos, ¿no? Podría que hacer logaritmo en base 2 de ese número que está ahí, da un montón. Entonces, la clave o la idea brillante que tiene el Unicode es que es extensible. Entonces, siempre se le pueden seguir agregando más símbolos o más bits para codificar nuevos símbolos. ¿Y cómo llegaron a ese número? Bueno, para empezar, tomaron los 128 del ASCII básico, fenómeno. Tomaron los 128 de cada uno de los 15 extensiones del ASCII extendido, fenómeno. Ahí tenemos, no sé, 10.000, ponele. Estoy haciendo números redondos, 1.000. Después agarraron y dijeron, che, ustedes japoneses que tienen como muchas letras diferentes y a ustedes les gusta escribir con muchos simbolitos, sí. Bueno, ¿cuántas letras tienen el alfabeto japonés? No tengo la menor idea. El año pasado tenía un alumno que justo que sabía hablar japonés y me ilustró un montón al respecto. La cuestión es que no tienen como nosotros 28 letras, 26 letras. Tienen 1.000 y pico de letras. Fenómeno. Fueron a China, la misma historia. Y después resulta ser que en función del dialecto cambia la letra, y mayúscula y minúscula, no sé, o con trazo gordo, trazo fino. ¿Cuántas querés? 10.000, toma 10.000. ¿Querés más? 20.000, toma 20.000. O sea, había para tirar manteca al techo. Y una vez que se pusieron así a codificar todo, ¿por qué se pusieron a codificar todo? Y porque podían, porque pueden. Y es un esquema genial, que lo vamos a ver varias veces en la materia. Y entonces empezaron a codificar cualquier cosa. ¿Qué es lo último que empezaron a codificar? Bueno, los emojis. Empezaron a codificar el autito, la sirena, el coso de bombero, la escalera, la frutita, la banana. Después el tipito aplaudiendo, el cosito sonriendo, el otro sacando la lengua. Y después empezaron a codificar cada vez más cosas. Porque decían, no, mira, el tipito que levanta la mano es un rubio. Entonces vieron que ahora no, dejás el dedo arriba del emoji y te aparecen 25 colores desde bien rubio hasta bien morocho, lo que vos quieras. Mandás el que quieras. Todas esas variantes, todas esas distintas alternativas imagínense, ¿no?, que había por ahí 1.000 emojis
y ahora para cada emoji le das 5 o 6 colores de piel, bueno, se te transforman en 50.000. Ningún problema. Puedo codificar una cantidad infinita de símbolos. Entonces, seguro escucharon hablar de la campaña de el emoji del mate, que no sé en qué quedó, supongo que ya se agregó. Bueno, lo vi pasar por eso, debe estar contemplado. ¿Y por qué se pudo agregar el mate en algo que nadie se le había ocurrido antes tener? Bueno, porque podemos, porque el Unicode es extensible. ¿Cómo es esto de que es extensible? Bueno, y el dato es que la versión más reciente del estándar Unicode, fíjense, marzo de este año. De hecho, esto es una transparencia y la tengo que cambiar siempre. La del año pasado decía, no sé, 137.000 y era la versión 12.1. O sea, todos los años son más caracteres. No sé si la del año pasado se agregó el emoji del mate. Bueno, miles de emojis se han agregado. Y se va también, fíjense, versión 13, ¿no? Han habido muchas versiones preliminares y constantemente se van agregando más. ¿Cómo funciona lo de agregar más? Bueno, la clave es esta. Uno reserva los primeros 128 codifican el ASCII básico. Los segundos 128, hablando de un byte, ¿no? De 8 bits, los segundos 128 pueden empezar a codificar símbolos, pero se han guardado algunos de esos símbolos para marcar que necesitas agarrar los próximos 8 bits. ¿Se entiende la idea? Bueno, se los muestro. Empecemos a ver uno en concreto. La codificación UTF-8 es una forma de codificar Unicode utilizando paquetitos de 8 bits, bytes, digamos. Es una, posiblemente de las más usadas, UTF-8. Cada símbolo Unicode se va a codificar, síganme, con una cantidad variable de bloques de 8 bits. Algunos se van a codificar con 8 bits, otros símbolos con 16 bits, otros símbolos con 24 bits, otros símbolos con 32 bits. Y algún símbolo por ahí se codifica con 60 bits, qué sé yo, no importa. Bueno, 60 medio, no, 64, que es el múltiplo de 8. Eventualmente vamos a tener millones y millones de símbolos en Unicode y bueno, algún UTF-8 va a ser más largo. ¿Cómo se elige cuál se codifica con menos bytes y cuál se codifica con más bytes? Muy interesante la pregunta. Se hace viendo la frecuencia con la cual aparece ese símbolo. Como se imaginarán, las letras, los números son súper frecuentes. Esos se codifican con poquitos bytes. Y de hecho, como uno de los objetivos de diseño era comerse crudo al código ASCII extendido, justamente los primeros 128 codificaciones coinciden con el ASCII básico. Entonces ya tenés dentro de UTF-8 todo lo que era el ASCII. ¿Y qué había dentro del ASCII? Lo que decía recién, todas las letras, todos los números. Ah, pero faltaba la ñ, ningún problema. El primer byte tiene 256 codificaciones. Las primeras 128 son el ASCII básico y ya ahí nomás podemos empezar a codificar otros símbolos. Pero algunos de los segundos 128 símbolos van a codificar esto que les contaba recién, que hace falta agarrar otro paquetito de 8 bits. Ahí estamos en presencia de esto que es cantidad variable. Hay ciertos patrones de unos y ceros que lo que marcan es necesitas más paquetitos de 8 bits. Entonces vos tenés 8 y si es justo ese patrón de unos y ceros que te dice anda a buscar más, lo que tenés que hacer es ir a buscar más. Agarrás los próximos 8 y los pegás a los 8 que ya tenías. Y mirando esos 16 en conjunto, estás codificando más símbolos. Claro, seguramente que alguno de esos símbolos, mirando los 16 en conjunto, ¿qué va a hacer? Espero no haberlos perdido por el camino. Va a estar codificando que necesitas otro paquetito más de 8 bits. Y de esa manera vas creando, vas agarrando la cantidad de paquetitos de 8 bits que te haga falta hasta realmente llegar a la codificación. Si era una letra, un símbolo muy poco usado, tendrá muchos paquetitos de 8. Si era un símbolo muy usado como una letra o un número, bueno, con uno solo me arreglo. La verdad que es la manera en la cual accedemos a Unicode. Unicode, bueno, es como un documento, un estándar, pero UTF-8 es la manera de hacer uso del Unicode, una de las maneras de hacer uso del Unicode. Hoy en día no tiene sentido, por ejemplo, hacer una página web que no esté codificada en UTF-8. Hoy en día no tiene sentido hacer una base de datos cuya información no esté codificada en UTF-8. O mejor dicho, que esté codificada en algo que no sea Unicode, ¿no? Porque ahora vamos a ver que hay otras alternativas también. ¿Por qué?
Y bueno, porque no hay una cosa que es costosísima, es tener una base de datos con una codificación antigua y tener que ayornarla. Porque lo que sucede a veces es que hay conflictos cuando uno por ahí había adoptado, mira, la ñ no la puedo representar, así que ¿sabes qué le pongo? Le pongo la n. Entonces, si un tipo con apellido con ñ, va a estar con n. Pero le rompiste el apellido, se transformó en otra cosa. Después por ahí decís, a ver el documento, consulto al registro, al RENAPER, y me tira el apellido. Y después miro lo que tengo en la base de datos, pero mira, no coincide. Claro, porque en uno el RENAPER por ahí te lo da con la ñ en UTF-8 y vos lo sacaste de la base de datos de una codificación antigua. La verdad que es comprarse un problema a futuro, no hacer uso y abuso de Unicode. Hay que ponerle Unicode a todo. Metele Unicode a todo. Es como la propaganda de metele WD-40, siempre hay otro uso. Bueno, con el UTF-8 siempre hay otro uso. Hay que meter UTF-8 en todos lados. Hasta en los nombres de los archivos, en todas partes. Sistemas de archivo, base de datos, la codificación de las páginas web, por todos lados. Habría que tratar de dejar de usar cualquier cosa que no sea Unicode y ahí finalmente vamos a tener un estándar que verdaderamente es estándar, porque es el mismo en todos lados. Bueno, lo que les contaba recién es esto, que de ahí en adelante entra en acción ese esquema extensible, que después lo vamos a ver en otro contexto, cuando estemos hablando de cómo se codifican las instrucciones del set de instrucciones de una computadora. Increíblemente, la idea de que sea un código expansible o de cantidad variable de bloques se aplica también en ese caso. ¿Qué se le puede criticar a UTF-8? Porque si no, acá está, última transparencia y terminamos. En realidad existen otras representaciones, porque lo que se le critica a UTF-8 es justamente esa primera frase. La codificación se compone de una cantidad de variables de 8 bits. ¿Por qué se le critica? Porque si vos tenés un documento, por ejemplo, en ASCII, no en Unicode, en ASCII, y el documento tiene 100 bytes, vos lo abrís y ¿qué esperás encontrar? 100 letras, porque un byte es una letra en ASCII. Ahora, tenés el mismo documento de 100 bytes en UTF-8 y lo abrís. ¿Cuántas letras va a haber ahí adentro? La verdad que no tengo idea. En el peor de los peores casos, quizás haya una sola letra, un solo símbolo. Una mala suerte bárbaro, un símbolo de 100 bytes de largo, ¿no? Creo que no llegamos a tener que usar tantos bytes para un símbolo todavía. Pero podría ser. Y en el otro extremo, por ahí era un archivo UTF-8 compuesto de, no sé, 100 veces el número 0. Y claro, cada número 0 se codifica con 8 bits. Así que esos 100 bytes eran 100 veces el símbolo 0. ¿A dónde voy con esto? Al ser que cada símbolo se codifica con una cantidad variable de bloques de 8 bits, de bytes, vos mirás el tamaño de un archivo y no tenés forma de saber cuántos símbolos tiene. O dicho al revés, vos tenés un texto compuesto de una cierta cantidad de símbolos y no hay forma de saber, a priori, cuánto va a ocupar en el disco rígido cuando lo grabés. O, por ejemplo, vos estás editando un documento en UTF-8 y querés posicionarte en la letra número 5. No tenés forma de saber dónde está la letra número 5. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque como cada símbolo tiene una codificación de una cantidad variable de bytes, el símbolo número 5 puede estar en el lugar del byte número 5, pero también en el lugar del byte número 8, número 10 o número 40, qué sé yo. Tenés que recorrer todo el documento hasta encontrar el quinto símbolo. Ir decodificando los símbolos anteriores hasta encontrar el quinto símbolo. Son complicaciones que surgen producto de que, bueno, esa gran virtud de que es una cantidad variable y extensible de bloques de 8 bits. Entonces surgen dos alternativas que se llaman UTF-16 y UTF-32. Y la gran ventaja, bueno, empecemos por ahí por lo negativo. Solo codifica una porción fija del código Unicode. Fíjense que codifica una porción fija, pero que todavía no la llenamos, ¿no? Codifica 1.112.064 caracteres. Recuerden que apenas llevamos, ya me olvidé, 300.000 o por ahí. A ver si lo tengo cerca. Lo tengo medio lejos. Bueno, teníamos apenas... permítame, me picó. 140.000. Y podemos codificar ahora, disculpen que estuve yendo y viniendo, podemos codificar ahora hasta 1.000.000. O sea, va a poder salir la versión 14, la 15, la 50, la 60 y por ahí UTF-16 todavía no llegó al límite. Pero tenemos que tener presente que UTF-16 desde el vamos
como va a codificar solo una región del código Unicode, no va a poder codificar la totalidad del código. ¿Eso es un problema? Sí, es un problema. ¿Y por qué me estoy comprando ahora otro problema a futuro? Bueno, porque lo que hace uso de una cantidad variable de bloques de 16 bits. No va a estar siendo extensible ad infinitum, sino es como que va de a bloquecitos de 2, toma de a 2, se pensó que iba a poder ser más eficiente. Esto es lo que pasa a veces cuando una recomendación surge de un comité y no hay nada implementado todavía. Entonces piensan muchas alternativas y después, cuando ese documento se presenta a la sociedad, después los programadores elegimos una u otra opción. Y les puedo contar con el diario del lunes que lo que usamos todos es UTF-8. Cuando se armaron y se propuso el 8, el 16 y el 32, a priori no se sabía cuál iba a ganar. Por ahí se pensó que que trabajaba en bloques de 16 bits era más eficiente. Pero la verdad que nos manejamos con el UTF-8 sin ningún problema y no molesta tanto esto que les comentaba de encontrar dónde empieza un determinado símbolo, una secuencia de símbolos. En este caso sería más fácil porque, bueno, es raro que con 2 bytes, de tener 65.000 caracteres, 65.000 símbolos, sería raro, tiene que ser un emoji muy rebuscado para que necesite, en lugar de 16 bits, 2 paquetes de 16 bits. Y si te llegara a molestar lo de a priori saber dónde está el símbolo, el enésimo símbolo en una secuencia, aparece el UTF-32 que codifica el mismo subconjunto que tu UTF-16, pero con una ventaja. Siempre usa un bloque de 32 bits. Con ese bloque de 32 bits se arregla. Ya con 32 bits se pueden codificar hasta 4 millones de símbolos. Y bueno, en este caso está solo codificando 1 millón y monedas. Con esto, con esta presentación en sociedad del código Unicode, cerramos este módulo nos preguntamos cómo representar los números con signo y sobre el final nos preguntamos cómo representar cadenas de caracteres. Dejamos acá.